bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos aquí. Estamos pues hoy aquí para ver el lanzamiento colombiano del último libro de esta, que es en realidad una serie larga de libros. Este es el libro Recuperar el siglo perdido de crecimiento hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe, que es autoría de Bill Maloney, que muchos conocemos aquí. Bill es actualmente el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, pero tiene pues una muy larga trayectoria en el banco. Antes justamente fue economista jefe para crecimiento equitativo, finanzas e instituciones, y comercio y competitividad de esa misma institución, y ha tenido un largo paso por el banco, en el cual ha mantenido una relación muy estrecha con América Latina, incluyendo un paso por esta misma división del economista jefe para América Latina, cuando el economista jefe era Guillermo Perry. También ha tenido una historia interesante de conexión con Colombia. Bill pasó por la Universidad de los Andes como estudiante, créanlo o no. El peor. De estudiante, déjanos dudarlo, pero bueno. Y también pasó un periodo como profe visitante en los Andes, entonces yo tuve el placer de tenerlo como colega en esa época. Eso fue como hace 10 años ya, imagínense. Bueno, Bill recibió su doctorado en la Universidad de Berkeley y antes de eso se graduó en la Universidad de Harvard, así como el breve paso que mencioné. Este libro es en realidad, como les decía, el último de una serie amplia de libros que han surgido del proyecto de productividad del Banco Mundial. Este último libro que tenemos, ¿cómo hacemos para pasar? Ahí está. He pensado en este libro por mucho tiempo. Viene de hace varios años, incluso cuando estaba trabajando con el padre de Antonio, hace muchos años. La pregunta es una pregunta que enfrento cada 6 meses cuando tengo que reportar en los informes semianuales que América Latina va a crecer en 2,5, 2,1, 2,6%. Es la región que crece menos de cualquier región del mundo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando tenemos tantas necesidades, cuando realmente para generar trabajos buenos, necesitamos crecimiento de 5% porque estamos en 2,2%? Entonces, estoy enfocado en una dimensión del problema que es pensar en economías de aprendizaje. Es decir, cómo aprenden las economías a usar las tecnologías que están surgiendo en cada época en la forma óptima para avanzar el crecimiento de sus países. Cuando digo aprendizaje, ¿qué estoy diciendo? Primero, Kenneth Arrow. Voy a hablar de varios novelistas en esta charla para darme legitimidad. Kenneth Arrow, que ganó el premio Nobel hace 30 años, dijo que el conocimiento es un bien gratuito. El mayor costo de su transmisión no radica en su producción ni en su distribución, sino en su asimilación. ¿Y qué es asimilación? Asimilación es cuando ves una idea, tú tienes la idea de qué implica, que cómo se puede aterrizar en su país, que cómo arranca las empresas necesarias para generar valor agregado basado en esta idea, cómo manejar el riesgo alrededor de producir un nuevo producto, una nueva técnica, una nueva idea. En cierta forma, mi economista favorito, José Octavio Buendía, entendí este problema hace muchos años, cuando dice, obviamente 100 años de soledad, ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos. Pero el resto de esta frase es, mientras aquí seguimos viviendo como burros. ¿Okay? Entonces el problema es porque las ideas no están cruzando el río. Entonces cuando habla de asimilación, creo que ese es el tema. Entonces, ¿por qué el siglo perdido de América Latina? A mi poco juicio, nuestros problemas de crecimiento tienen antecedentes del siglo de siglos, no es una cuestión de una década perdida como los 80 o 90. Déjame empezar con este grafiquito que me encanta.
es que se nota que América Latina en 1850-60 tenía más o menos el mismo nivel de ingreso de Suecia, Finlandia, Corea, o más que Corea, Japón, España y Portugal, todos iguales. Pero mientras América Latina seguía así, planitos como porcentaje de los ingresos de los Estados Unidos, los otros países se despegaron. ¿Y qué estaba pasando exactamente en este momento? Alrededor de aquí tenemos la segunda revolución industrial, es decir, cuando empezó una nueva ola de nuevas ideas, pero también la forma de usar las ideas también cambió también. Fue la época de laboratorios, de profesiones dedicadas a la ciencia, toda esa clase de cambio social que fue necesario precisamente para usar las ideas. Hagamos una radiografía de qué está pasando acá, que es muy decepcionante. Sí, estos de aquí, de América Latina, estamos en Colombia, Perú, Brasil, México, más o menos un 30% del PIB de los Estados Unidos. Pero tuvimos algunas superestrellas. Por ejemplo, aquí tenemos Alemania y Francia, que andaban bien, pero aquí tenemos Uruguay. Y aquí tenemos la línea verde, Argentina. Y tenemos Chile, que fue media estrella, sin embargo, hizo decente, es el sur. Es decir, que tuvimos algunos países que andaban bien antes de esa época, pero perdieron su posición a través del ciclo que venía. Entonces, tenían industrias, no fue una cosa de infant industry donde no había industrialización ni nada, no había, pero perdieron su ventaja comparativa, su ventaja competitiva a través del próximo siglo. Uno puede decir, dependía en los bienes que estamos produciendo en este momento. Eso fue el problema. Y sigue este diagnóstico. Seguimos en café, seguimos en ganado, seguimos en cosas así, tenemos que meternos en microchips. Fantástico. Pero el punto donde quiero empezar es que no fue lo que estamos diciendo. Y voy a usar el ejemplo de Chile lindo, algunos chilenos por acá. Aquí tenemos cobre. ¿Por qué cobre es importante? Porque cobre es un producto sumamente homogéneo, no hay mucha diferencia a través de países ni a través de tiempo. Surgió más o menos desde hace 13,5 mil millones de años, un poquito después del Big Bang, y no ha cambiado mucho. Pero aquí miramos, por ejemplo, lo que estaba pasando en Chile. Chile fue el productor más importante del mundo en 1870. Pero ambos, su porcentaje del mercado mundial y producción absoluto, iba cayendo, acercando el siglo XX. ¿Qué estaba pasando? Es que la Sofofa, que fue su gremio industrial, dijo, ya el cobre no tiene futuro como locomotora de industrialización o de desarrollo. Pero obviamente eso fue equivocado, porque se ve después que recuperaron algo de su porcentaje del mercado internacional y su share, exactamente, y su producción ya es mucho más alto que... Entonces, ¿cuál es la lección que saco de eso? ¿Es cobre el problema? ¿Es el hecho que estamos produciendo minerales o bienes primarios? ¿Eso es el problema? Que no, que tenemos un before y un after, y el after tiene un desempeño completamente distinto desde el punto de vista de impacto sobre el desarrollo del país. ¿Y qué pasó acá? Fue precisamente la cooperación de las nuevas tecnologías surgiendo en la segunda revolución industrial. Otro contrafactual. Japón, milagro de recursos naturales. El país segundo más importante en exportaciones de cobre en este momento. Y ustedes conocen 3 empresas muy famosas, high-tech, Sumitomo, Hitachi y Fujitsu, que empezaron como empresas de cobre. En particular, Hitachi fue una mina de cobre. Entonces, pero todos conocemos
Hitachi como empresa high-tech. Entonces nuestra pregunta no es cómo que tenemos que sacarnos de materias primas, de minería, de lo que sea, pero ¿dónde están nuestros Hitachi? ¿Por qué los chilenos no tienen un Hitachi, un Fujitsu ni nada? Es que hicieron algo distinto para que construyeron un ecosistema donde se podía diversificar y crear más valor agregado alrededor de este sector. Otro ejemplo que no voy a poner por falta de tiempo, los Estados Unidos. Hay un profesor, Galen Wright, de Stanford, que usa precisamente el caso de cobre en los Estados Unidos como ejemplar de cómo un país puede aprender. Es decir, para sacar más rentabilidad del cobre, establecimos Escuela de Minas de Berkeley, Escuela de Minas de Columbia, Escuela de Minas de Colorado. Y todos pusieron una base de competencias en metodología, en química, todo eso a través por encima de la cual se podía armar una economía más diversificada. Ok, vamos en muchos sectores, no fue puramente materiales primas. En México perdieron el sector textilero, también introdujeron nuevas técnicas de producción de vidrio, pero todo por gringos. Los mexicanos no lo hicieron. Brasil perdieron algo en la industria incipiente que tenían en acero y en textiles, mientras los japoneses sobresalieron en ambos sectores. Mismo producto, distinto desempeño. Antioquia, un libro excelente por Morowitz, Why Aren't the Emperor's New Clothes Produced in Antioquia, en Colombia? Y precisamente está diciendo que ustedes tenían acceso al mercado gringo, tenían asistencia técnica de las empresas más grandes de los Estados Unidos y perdieron el mercado a los taiwaneses. ¿Por qué? Electrónica es mi ejemplo favorito. México y Corea empezaron a producir electrónica, a asemblar productos electrónicos más o menos al mismo momento, en los 80. La mitad de ustedes tienen un Galaxy, un Samsung Galaxy, nadie acá tiene un teléfono Azteca. Y ahora los brasileños están haciendo el mismo problema, siguiendo Noruega, están intentando armar plataformas petroleras y buques de petróleo, fracasó por completo. Mientras los noruegos obviamente fueron capaces de armar eso. Entonces, 3 láminas diciendo, no es lo que estamos produciendo, es como andamos produciéndolo. ¿Por qué nos quedamos atrás? También un poquito más de historia. Empezamos con las cosas más básicas. Los que despegaron. Para absorber. Sin más, vamos a entrar en materia. Me acompañan aquí en el estado Ana Fernanda Mayhuashka, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, miembro de varias juntas directivas, fue codirectora del Banco de la República, viceministra de Hacienda. Mayhuashka es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de la Universidad de Columbia, no necesita mucha presentación. A mi lado está nuestro anfitrión, estamos agradecidos, Germán, por que nos recibas en casa, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Tiene más de 20 años de experiencia en alta gerencia nacional e internacional en empresas como Apple, Sony Ericsson, América Móvil, Kimberly Clark, y ha trabajado con comunidades desfavorecidas y formalización de tierras. Es una parte muy interesante de tu currículum. Ha liderado iniciativas de crecimiento sostenible, uso de tecnología para el comercio internacional, es ingeniero de profesional industrial de la Universidad de La Sabana y tiene especializaciones en mercado estratégico del CESA y en mercado ejecutivo de la Escuela de Kellogg de la Universidad de Northwestern. Y a mi derecha tengo a Luis Javier Arana, presidente de PSP Partes y Complementos Plásticos, un empresario colombiano que es el CEO y lidera esta empresa de partes y complementos plásticos. Es una empresa que tiene presencia en México y Perú y lidera en fabricación de válvulas y accesorios para el manejo y control de agua, con más de 36 años de experiencia. Yo oigo que es el segundo productor después de China, el cuarto, bueno, importantísimo igual. Tiene desde casa al frente de esta compañía. Tiene un MBA de Finante y es apasionado por la sostenibilidad social, ambiental y cultural y por la responsabilidad corporativa. No quiero alargarme más en las presentaciones, vamos a entrar directo en tema. Vamos a hacer rondas de preguntas, algunas que son la misma para los tres y otras que son particulares para cada uno.
Pues la primera con que yo quiero abrir es pues, el panorama que Bill presenta es bien difícil y angustioso, ¿no? Porque al final nos está diciendo que América Latina perdió no décadas, sino un ciclo de crecimiento y que la causa no es lo que producimos, sino cómo lo producimos, en particular esa incapacidad por adoptar tecnologías y aprovecharlas. El informe llama a esto el fracaso en convertirnos en economías de aprendizaje. Yo les quiero preguntar a ustedes qué tan reconocible les resulta el diagnóstico cuando lo miran desde su propia experiencia, y si estamos en Colombia ante el mismo problema de fondo o hay algo en nuestra historia que sea particular y que nos diferencie ese patrón regional. Ana Fernanda, empezamos contigo. Bueno, pues Marcela, mil gracias Bill, por todo el trabajo de la vida. Y además por tenernos aquí en su casa. A mí me alegra. Pues yo quería, tengo algo raro, pero no importa, mencionar dos cosas, Marcela. Para nosotros en el Consejo Privado de Competitividad, sí, algo. En el Consejo Privado de Competitividad, pues no nos sorprende el resultado, nos deprime, porque fíjense que no es un problema de stock, es un problema de flujo. Es un problema de que no hay forma de cerrar la brecha si hay es como estamos en la piscina, se está vaciando a una velocidad mucho más grande a la que se está llenando, entonces pues así no se puede. Sin embargo, sí hay un par de cosas que me parecía interesante traer a la mesa, pensando en por qué no somos una economía de aprendizaje y dónde de pronto Colombia puede estar peor en el margen que el resto de América Latina. Nosotros en el Consejo hemos venido hablando de un tema que tampoco es ajeno a estas discusiones, que es la idea de la desconfianza, de la confianza. Y en Colombia nosotros parecemos tener unos indicadores que ahí sí resultan un poco peores que los de América Latina, y yo solamente quiero traer aquí cosas que son, como se dice en inglés, teasers, o sea, cosas que a mí me parecen fascinantes cuando las miro. Recientemente en Valientes Dialogar con el Centro Nacional de Consultoría se hizo una encuesta o un trabajo sobre polarización. Y cuando vemos cómo son esos rasgos de polarización en el caso colombiano, aparecemos por encima de América Latina y el Caribe, por encima del resto del mundo, y en términos de tendencia nosotros hemos tenido un incremento en esa polarización de 5x el mundo y 3x la región. Entonces, como digo yo, polarizados estamos todos, pero nosotros íbamos primero, y eso nos hace, eso ya les digo por qué me parece relevante para esta discusión. Tenemos otros indicadores que también me parecen bonitos. Recientemente en la encuesta de Edelman, en el Trust Barometer de 2026, se medía adicionalmente, en la 2025 se medía el agravio y en la de 2026 la insularidad. Y en ambos puntos nosotros, en ambas categorías nosotros punteamos alto. El 63% de la población de la muestra manifiesta tener sentimientos de agravio moderados a altos. Y es insular, tiene un tipo de confianza insular que es básicamente me hablo conmigo mismo y mi primo hermano y 2 vecinos, pero nada más, del 77%. Eso equivale a 8 de cada 10 personas no están dispuestos a interactuar genuinamente con nadie más. Y termino con este que a mí me pareció muy miedoso. Recientemente vi una encuesta que yo no sabía que existía, que es la encuesta de valores, y en la última medición, que es 2024-2025, cuando ¿qué ranquea alto en esos valores? La familia por encima de todas las cosas, 99%. El trabajo también muy alto, pero luego el ser independiente. En Colombia el individualismo, esta idea de no confiar en los demás, de no asociarnos, de no creer en los demás, nos atrapa en nosotros mismos, nos hace perder esperanza porque es imposible tener esperanza cuando yo ni siquiera confío en las personas que me rodean, y me hace imposible aprender, porque me hace imposible, entre otras cosas, ganar las economías de escala y de alcance, porque no junto. Y en eso yo siento que somos un poco peores que Latinoamérica, es decir, es la misma enfermedad, pero yo siento que nosotros tenemos un nivel de intensidad mayor. Y quería traerles esos datos porque a nosotros nos reúnen una historia un poquito más descorazonadora, en el sentido en el que es difícil pensar cómo es que lo vamos a solucionar, pero me parece que es importante que uno se vaya 2 pasos hacia atrás, pensando en cómo construimos los diálogos en los que está el país hoy, porque siento que muchas veces pensamos que lo vamos a resolver de nuevo con la técnica. No, es que necesitamos un sistema, entonces alguien nos va a venir a enseñar a aprender.
No vamos a poder aprender a aprender en esta incapacidad que tenemos de pensar que nuestros pares son legítimos. No son malintencionados, no son dolosos y no son mi enemigo de alguna forma. Germán, desde tu experiencia, ¿cómo resuena esta historia? Bueno, yo, primero gracias Bill por invitarnos a revisar lo que está ocurriendo en Colombia. Definitivamente Ana Fernanda tiene mucho más conocimiento acerca de lo que está ocurriendo en este país. Yo vengo de tecnología, de haber trabajado con japoneses que después de la Segunda Guerra Mundial, como Sony, tuvieron la posibilidad de transformar su sociedad, y después con Apple, que definitivamente es innovación. Y creo firmemente que aquí lo que necesitamos es eso a lo que nos invitas, a aprender y a buscar que la innovación se convierta en productividad. Ahí es donde está, y ahí ya hablo como Federación de Cafeteros. Saben ustedes muy bien, y lo reconoce todo el mundo, que el renglón más importante de la economía colombiana después de la minería es el café, y es el primer producto exportador no minero. Pero sí estamos rezagados en traer innovación al campo, a que las prácticas agrícolas nos permitan competitividad, que subamos la productividad, que seamos más rentables. Y eso es una tarea en la que estamos nosotros. ¿Les parece un performance? Usted ya sabe Entró el perfectamente. café en el momento justo. No iba a ser nada distinto. Y con el logo de Café de Colombia. Entonces, sí necesitamos definitivamente empezar desde la Federación de Cafeteros. Participa en cada uno de los ecosistemas productivos, tanto agrícola como de transformación, como de exportación y como de experiencia en taza. Muestra de eso es Juan Valdés, que en nuestras tiendas que vamos creciendo, pero hay veces nos creemos que estamos bien, y ahí es donde necesitamos aprender, traer tecnología, adaptarnos y adoptar las tecnologías en búsqueda de la productividad. Y en cada uno de estos estadios del café debemos bajar costos de producción para ser más competitivos, debemos mejorar el espacio en el cual nosotros, la arquitectura de la plantación cafetera, debemos buscar que haya mejores tecnologías en transformación, transformar más de nuestra materia prima para dejar aquí empleo y la transformación que esto genera, y obviamente también no pensar que estamos ya en el lugar que deberíamos estar cuando tenemos una marca como Café de Colombia y Juan Valdés. Hoy tenemos 675 tiendas en el mundo y Starbucks tiene 900 solo en México. Entonces, aquí está la necesidad de eso, a lo que nos invita el libro y Bill, y es cómo hacemos que aprendiendo y adoptando tecnología somos más productivos. Muchas gracias, hermano. Luis. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes para todos. Bill, muchísimas gracias. De verdad que le decía a Ana Fernanda que para nuestro proyecto de nearshoring, en donde nos ponemos de acuerdo en el qué deberíamos hacer, es una guía fantástica de cómo lo deberíamos hacer. La pregunta es de la experiencia, Marcela. Yo coincido con Ana Fernanda cuando dice que nosotros tenemos un problema de trust. Cuando usted se va a sentar a hacer un negocio en Estados Unidos, yo confío en que la otra persona estamos teniendo la misma conversación. Cuando te vas a Europa tenemos la misma conversación, pero cuando venís a Colombia tenemos un problema, y es que yo creo que tú crees que yo te voy a robar y yo creo que tú me vas a robar. Entonces, al no tener esa capacidad asociativa, el conocimiento no tiene la posibilidad de fluir. Siempre nos vamos a guardar un poquito más, y ese poquito que nos guardamos puede ser la ventaja competitiva que nos lleve al siguiente renglón. Tú citabas Antioquia. ¿Por qué Antioquia? Yo soy de Medellín, llegué a Bogotá cuando tenía 18 años y viví 28 años en Bogotá, y ahora soy un feliz peregrino hace 7 años. Lo que me lleva algo de mi cultura y mi ADN, y es que cuando tú ves el entorno empresarial, no tanto de Medellín, digamos alrededor, tú ves una cultura asociativa. Todos conocemos el ejemplo de los famosos marinillos. Yo no sé si ustedes sabían que el 70% de las panaderías en Colombia son de santuarianos o marinillos. Y es porque tienen la capacidad de ser asociativos y montar negocios donde se transmite el conocimiento y la eficiencia. Yo creo que si hay un tema de confianza y de tener una transmisión del conocimiento, en la medida en que confiamos
los unos a los otros. Con respecto a la opción de tecnología, soy un poco más optimista. Cuando veo proyectos como el que tiene la gente de Campus en Norte, en Santander, en Bucaramanga, donde la inteligencia artificial es enseñada a niños de estratos 1, 2 y 3 y que a los 10 meses están produciendo para muchas compañías del mundo, me hace pensar que la IA hoy nos pone casi que en un partido en cero. Digamos que el partido en cero, cuando llegó la era del internet, era un poco lejana porque no teníamos de pronto tanto acceso a la tecnología, pero hoy el partido en cero está para un niño de Estados Unidos, de Corea o de Colombia, si quiere trabajar en temas de IA, porque la capacitación es tan corta y se requieren ciertas habilidades para salir adelante, que creo que tenemos grandes oportunidades para salir adelante. Mi pecado, Ana y hermano Alberto me conocen de muchos años, yo creo que mi pecado es el optimismo, pero como optimismo hemos logrado construir lo que hemos logrado y veo grandes oportunidades. Te quiero picar antes de seguir en la siguiente ronda, porque ese proyecto de campus es muy lindo, pero alguna vez hablamos de cómo se filtran las personas que entran a ese programa que está siendo tan exitoso. Yo creo que un gran problema en la educación en Colombia es que, a ver, un ejemplo que les voy a poner muy sencillo. Estamos en el colegio, buenos para matemáticas, malos para física. ¿De qué nos ponen el profesor? De física, ¿no? Porque hay que ganar la nota. ¿Y por qué no nos pusieron el profesor de matemáticas donde me la agarraba y me la ponía a poner, o el de música donde era muy bueno? Entonces, yo creo que la nivelación de la capacidad es un gran error. De hecho, a mi manera de ver en compañías de familia, en las cuales trabajo mucho, creo que es el gran error de las familias es pretender que todos tienen que traer la familia, que todos tienen que tener la habilidad de traer una compañía. Cuando yo quería ser músico, ¿por qué no fuiste el mejor músico? Y tengo caso pues, para otro foro para contarle al respecto. Pero claramente en este tema de campus, lo que me impresionó es que la selección se hace haciendo unas evaluaciones de las habilidades de cada persona. Y si realmente usted tiene la habilidad de aprender y tiene cierta habilidad matemática y tiene cierta habilidad para el aprendizaje, pues tenemos la posibilidad de ser exitosos. No todos estamos para todo. No porque sea la moda de estudiar inteligencia artificial, todos vamos a tener la habilidad de tener las herramientas para aprender o enseñar la inteligencia artificial. Pues creo que gran parte del modelo es que nosotros podamos entender para qué somos buenos. Y al ser buenos, yo tengo un dicho que dice, si yo hago lo que me gusta y ellos realmente me pagan, está en el mundo correcto. Pero si yo tengo que hacer lo que no me gusta para que me paguen, desde la explotación del potencial va a ser muy poquitico. Ana Fernanda. Acabar con algunas observaciones. Primero, Ana Fernanda, esta cosa de falta de confianza. La primera vez que aterricé en Colombia en 82, escuché esta explicación por qué Colombia no andaba. Es que hay una falta de confianza, que no había violencia, listo. No soy extranjero, no puedo buscarlo. Sin embargo, he visto varios ejemplos donde funcionó muy bien, donde había fuerte colaboración. Dos ejemplos. Primero, observando Manizales Más. Llegó a MIT con un programa de mentoraje. ¿Okay? Entonces pusieron la propaganda, si usted quiere reunirse con nuestro programa de mentoraje, primera semana como 30 voluntarios. ¿Okay? Eso no es falta de confianza. Es un deseo de no despilfarrar su tiempo y quizás MIT funciona, yo creo. Segundo, en los gráficos que tenía de los resultados de este programa de extensión tecnológica, la intervención que funcionó mejor fue uno donde no fue intervención individual y acompañamiento individual en las empresas. Fue traer un grupo de empresarios en el mismo sector, estos pymes sumamente aislados, a una sala del hotel y compartieron sus lágrimas y después surgió algo que 10 años después estas empresas están haciendo mucho mejor que los que tenían su propia extensionista. Entonces, si hay esta desconfianza, yo creo que es posible superarlo. Entonces, solo para quitarlo de la mesa en cierta forma. La segunda cosa es que reformas en las universidades. Me encantan esos finlandeses mágicos. ¿Okay?
se toma ensalada aquí en América Latina, oye, esos suecos y escandinavos tienen ese capital social tan súper, hiper. Ok, cuando querían hacer que las universidades trabajaran con el sector privado, quitaron el financiamiento basal de las universidades y lo canalizaron los recursos a través de fondos matching. Entonces, bueno, vas a tener su plata, pero arma un proyecto con Nokia. Entonces no fue voluntad, algo de los vikingos, no sé qué, fue puramente incentivos crudos neoclásicos. Y quiero terminar con una observación más, que es la... ¿por qué Antioquia fue tan distinto en mi gráfico de empresarialidad? Donde había una industrialización muy importante. Antioquia fue uno de los 3 polos de Hirschman, con Monterrey y con Sao Paulo, pero muy pocos inmigrantes. Fue la única. Y cuando lo miro es 2 cosas, y yo sé que hay 1.000.000 de explicaciones, ¿no? Pero 2 cosas. Uno, manejaron todo el comercio de oro desde Antioquia a Londres, entonces sí tenían toda esa experiencia con el comercio. La segunda cosa fue Tulio y Pedro Melospina. Fueron entre las primeras clases en la Universidad de California, en la Escuela de Mina, en Berkeley. Trajeron todo el currículo y establecieron la Escuela de Minas de Antioquia, ¿no? Entonces, generaciones de ingenieros, generaciones de gerentes pasaron por esa escuela. Yo creo que esto fue sumamente importante, es mi visión. Solo para decir que es posible, fue más fácil en esta época de armar un ecosistema donde tienes el capital humano y tienes todos los otros requisitos para que surja en una industria dinámica y los cafeteros también, con la misma cepa. Entonces, solo para terminar con esta nota, ojalá optimista, y agradecerle a Marcela y a Félix Arroyo, de nuevo los comentaristas, a la profe, amiga mía y colaboradora con todo este programa de productividad, y gracias a todos por abrir este espacio. Gracias a todos los que nos han acompañado. Ondas de economía en ondas del medio. Las economías de aprendizaje, el nuevo paradigma. El martes 28 de abril, FEDesarrollo, en el auditorio de la Federación Nacional de Cafeteros, presentó el libro Recuperar el siglo perdido de crecimiento del autor William Maloney. La capacidad de aprendizaje de los países es la reflexión junto con los autores Javier Cirera y María Marga Ferreira. En la presentación realizada por William Maloney, el crecimiento e ingreso de la región continental insular está rezagado frente al mundo ante las sociedades de los conocimientos e innovación. La recuperación del siglo perdido en América Latina y el Caribe consiste en aprender y entender los avances de las tecnologías. El libro diserta las dificultades del aprendizaje, así la adopción y creación de tecnología. El mundo y los países con más desarrollo lideran la producción y los avances. Las empresas grandes tienen retos en cuanto a enseñar las experiencias y en su mayoría son extranjeras. Las universidades, la educación con formar más perfiles de gerentes, ingenieros y técnicos con capacidades avanzadas. El paragón son las economías con más conocimiento y competitivas, las cuales aprendieron de sus ensayos y errores desde la segunda revolución industrial. La asimilación de conocimiento sería, entre otros factores, el impulso en cuanto a lograr más crecimiento e ingreso faltante. Igual con las economías aprendidas, las innovaciones en tecnología, formación del talento humano, capacidad técnica, habilidades digitales son, entre otros, los aspectos del aprendizaje y como resultado más competitividad con equidad. El diálogo estuvo moderado por Marcela Meléndez, directora ejecutiva de FEDesarrollo, con la participación de Ana Fernanda Mayahuasca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Javier Arango, presidente de PCP Partes y Complementos Plásticos. Las opiniones expresadas e interpretadas del panel. En Colombia, la polarización política y la desconfianza entre individuos causa incapacidad de aprender y dialogar con los contrarios.
la innovación más como discurso y no la aplicación de las ideas. La educación en el país está más orientada a la obediencia, sin cuestionar qué falta por saber y lo que no existe. No pensamos en grande y todo lo resuelva el Estado. Los resultados de la educación universitaria en lugar de ensayos, más patentes, así la innovación. Los sectores de la economía del país requieren bajar los costos de producción e implementar mejores tecnologías, además capacitar el relevo generacional y la adaptación al cambio climático. La academia más conectada con la realidad y de las empresas, la economía regional, el fomento industrial y políticas públicas favorables para el entorno productivo. Falta adoptar más la tecnología a los territorios. Falta adaptar más la tecnología a los territorios y aprovechar el rendimiento de la producción agraria. La innovación es posible mientras los individuos cuenten con capacidad asociativa e inversiones en educación. Los empresarios involucrarse más con la formación, las visitas de niños y jóvenes a las empresas e impartir saberes, contar experiencias empresariales, formar a la sociedad en cómo producir, emprender y comercializar en los mercados de bienes y servicios, así más competitividad y mejores resultados productivos. Las economías de aprendizaje, además del aspecto productivo y económico, también tienen cuestiones por responder como la calidad de vida y el desarrollo social, aunque con la adopción de tecnología y más niveles de innovación serían mejores condiciones laborales, ingreso y producción, la falta de conocimientos, prácticas y experiencias, la proyección del modelo educativo y las décadas siguientes convertirían los aprendizajes en economía de los conocimientos y los saberes. Una editorial de Ondas de Economía en Ondas del Meta. En cuanto a este nuevo paradigma de las economías de aprendizaje, el nuevo paradigma. Esto es Ondas del Meta. Que esté muy bien.